4. Tomar la ciudad y liberar a la gente se logró fácilmente con los poderes del Rey de las Tinieblas. Los paladines y súbditos en la ofensiva apenas sufrieron daños, y aunque algunos de los prisioneros lamentablemente perdieron la vida en la confusión, ese número fue sorprendentemente pequeño. Indudablemente el Rey de las Tinieblas era el único que podía haber logrado estos resultados. Hasta el punto que incluso se les ocurrió que, si le hubieran confiado el trabajo desde el principio, no habría muerto ni una sola persona. La gente estaba encantada de ser liberada, algunos derramaron lágrimas al recibir un plato de sopa. Las calles se llenaron de sonrisas mientras Neya y el rey caminaban. Aunque habían escuchado que su libertador era el Rey de las Tinieblas, probablemente no pudo evitarse que cuando realmente lo vieron, hubo sorpresa, confusión y la necesidad de evitar mirarlo. Dicho esto, no se trataba de si Neya podía aceptarlo o no. Si el rey estaba ofendido, probablemente ella habría hecho algo, pero a él no pareció importarle. Por el contrario, Neya sintió que hacer algo podría ser una falta de respeto. Ella lo llamó mientras caminaba delante de ella. Su Majestad, ¿a dónde va? El rey estaba mirando hacia abajo a sus manos, por lo que respondió sin volverse. A ese gran edificio en el centro de la ciudad. Si ese es el cuartel general enemigo, debemos investigar de inmediato. Los paladines están ocupados liberando a las personas capturadas, distribuyendo comida, curando heridas, encarcelando a los subhumanos, etc. Neya ladeó la cabeza. Es un edificio tan enorme, ¿no cree que ya lo han revisado? El que tomó la ciudad había sido definitivamente el Rey de las Tinieblas, pero el trabajo detallado después del hecho fue realizado por caballeros y miembros de la milicia. Ella suponía que ya habrían comprobado el edificio al que se dirigía. El rey se detuvo en seco y miró a Neya. Luego se encogió de hombros y volvió a caminar. Cierto. De hecho, tengo un subordinado advirtiéndoles que no se acerquen. Así que no creo que lo hayan examinado, Pero eso no es lo que dijo, señorita Baraja. Le he dicho muchas cosas hasta ahora, pero de vez en cuando, debe intentar pensar por su cuenta. Por ejemplo, ¿cuál crees que es la razón por la que deberías investigar como nuestro representante? Ah, sí, Su Majestad. Volvió a mirar sus manos. Llevaba los artículos con los que había estado equipado base. Mientras caminaban, los estaba evaluando para ver cuán encantados estaban. Por lo que había escuchado, la espada era Sand Shooter, la armadura, Turtle Shell, el escudo, Lanzas Marats, los envoltorios de cuerno, Unhasted in Charge, los anillos, Ring of Sakana y Ring of Sprending, y la capa, Cape of Protection. Su collar, entre otros artículos, también parecía estar encantado, y aunque el rey dijo que sus poderes no eran muchos, parecía feliz. Bajando los ojos de su espalda al suelo, Neya hizo lo que le dijeron y trató de pensar por qué insistiría en registrar el edificio él mismo. Pero no se le ocurrió ninguna razón de peso, pero pensó que, si lo molestaba ahora por la respuesta, lo haría enojar. Ella respetaba al rey y tenía miedo de ser rechazada por ser inútil. Mientras se devanaba los sesos, el edificio en cuestión apareció a la vista. Dos no muertos, espectros superiores, estaban de pie ante la entrada. Cuando el Rey de las Tinieblas se acercó, la pareja abrió el camino para dejarlo pasar a él y a Neya. Esto parece ser la residencia del gobernante de esta ciudad. Neya no sabía qué noble estaba a cargo, pero podía adivinar que era alguien que por lo menos era un varón, pero no superior que un conde. Sí. Tampoco he dejado entrar a ningún no muerto. Somos los primeros. Puede que haya subhumanos que aún no hayan sido incapacitados, así que ten cuidado. ¿Qué? Pero Su Majestad, eso es. No estaba segura de si debería decirle que se detuviera o no. Porque otro lado de ella susurró en su cabeza, bueno, es el Rey de las Tinieblas, estará bien, tengo que ir. Esta podría ser la base del enemigo, la guarida del jefe subhumano. Quiero decir, es tan grande, alguien tan fuerte como base podría estar allí. Quiero terminar con esta liberación de una vez. Al escuchar la respuesta a su pregunta anterior, tuvo perfecto sentido y se golpeó la frente. Al mismo tiempo, estaba agradecida por la profunda compasión del Rey de las Tinieblas. Entonces no quería que los paladines se acercaran al lugar porque un ser poderoso podría estar escondido allí. ¿Estaba diciendo cosas raras antes porque se sentía avergonzado de que se supiera que estaba luchando para proteger a otras personas y no quería admitirlo directamente? Aunque sabía que era irreverente tener ese sentimiento,
pensó que el rey de las tinieblas era tremendamente precioso. Entonces, ¿eso tiene sentido?, preguntó, mirándola. Cuando ella sintió con la cabeza, él respondió alegremente, oh, bien, está tan feliz porque entendí algo. ¡Qué persona tan amable! Entiendo que no quiere ser el centro de atención. Ah, sí, tú, lo entiendes, que no quiero destacar. Sí, Su Majestad. El rey parecía estar reflexionando sobre algo. Eso también era adorable de alguna manera. Está bien, entonces, ¿nos vamos? Sí, Su Majestad. Como escudera, sentía que era totalmente inapropiado que el rey fuera a la vanguardia, pero cuando trató de adelantarse a él, él no lo permitió. Contempló con admiración la espalda de este valiente ser. Desde el punto de vista de alguien de rango inferior, definitivamente había algo emocionante en un rey que abría el camino. Al pasar por la amplia entrada, Neya preguntó, ¿por dónde deberíamos empezar? No siento a nadie alrededor, pero... Señorita Baraja, parece tener una excelente visión y audición, pero ¿qué hay del olfato? Para ser honesta, no tengo tanta confianza en mi sentido del olfato. Aún así, creo que es mejor que el del ser humano promedio. Y el sabor está al mismo nivel, aunque nunca he probado el veneno, así que no pude servir como probador de sabor. Ya veo. Entonces, ¿puedes oler la muerte y el odio en esta habitación? Dijo las palabras muerte y odio con el espíritu supremo de un rey. ¿Muerte y odio? Por allá, el rey de las tinieblas se alejó. No había vacilación en su andar. Caminaba como si conociera este lugar y supiera lo que se avecinaba. Muerte y odio. Esas cosas no tienen olor. ¿O es algo que Su Majestad puede detectar porque es un no muerto? Eso significaría que nos dirigimos hacia algo que emite esas cosas. Neya agarró con fuerza su arco prestado. Era posible que tuviera que proteger al rey y adelantarse a él para disparar. No había podido hacer nada durante la pelea contra Base. Si no se hacía al menos un poco útil, no tendría sentido que estuviera allí. Avanzaron sin ver a ningún subhumano y finalmente llegaron a una puerta que parecía diferente de alguna manera a todas las demás. Estaba hecha de hierro y parecía terriblemente grueso. Esta puerta que parecía pertenecer a una celda de prisión apareció en una residencia noble típica. Se sentía tan fuera de lugar que hizo que ella se sintiera extremadamente incómoda. El sentimiento era tan fuerte que era casi como si la hubieran arrojado a otro lugar misterioso. ¿Qué? Justo aquí. No tienes que venir conmigo, ¿sabes? Para Neya, esa no era una opción. Al verla negar con la cabeza, el rey de las tinieblas se encogió de hombros y abrió la puerta. Quizás porque el rey era tan fuerte, la puerta se abrió fácilmente. Sin embargo, era realmente gruesa, tenía que haber sido un pedido especial. El rey de las tinieblas entró en la habitación. Mierda. No debería haberlo dejado ir primero a territorio desconocido. Soy una idiota. Neya se apresuró a seguirlo. Ella esperaba algo fuera de lo común, dada la puerta gruesa, y el ambiente era inusual. Se preguntó si así era como era una cámara de tortura. Nunca había visto una, solo había escuchado rumores. Para empezar, no había ventanas. Las barras incrustadas en las paredes brillaban en rojo, pero esta era una luz mágica, no natural. Había un escritorio de madera y 2 sillas de madera. La otra puerta también estaba hecha de hierro como por la que habían entrado. El rey de las tinieblas estaba en el centro de la habitación y miró a su alrededor. Entonces Neya se dio cuenta de que había algo sobre el escritorio. Su Majestad, hay papeles aquí, ¿pero qué es esto? Escritos en el papel había caracteres que Neya nunca antes había visto. Ella podía garantizar que no era el idioma del reino sagrado. ¿Parece un lenguaje demoníaco? El rey de las tinieblas produjo un monóculo, quizás notando la mirada confusa de Neya, explicó. Es un objeto mágico que me permitirá leer esto. Solo tengo uno. Y también consume mucho maná. Señorita Baraja, ¿conoce a alguien con un poder similar para leer escritos desconocidos? ¿Un poder para leer escritos desconocidos? Sí. O si conoces a alguien que pueda saber cómo leer esto, también está bien. Por ejemplo, alguien con talento que le permita leer otros idiomas. Lo siento, realmente no. Neya era una simple escudera. No tenía oportunidad alguna de entrar en contacto con información sobre personas así. Es cierto que había escuchado historias de otros escuderos, cosas como, tengo un amigo que tiene un talento,
él puede decirte a qué temperatura está tu baño, o uno de mis familiares es un marinero con un talento que le permite caminar sobre el agua durante 5 segundos. Sin embargo, un poco más y se hunde. Siempre eran estas habilidades menores las que la dejaban rascándose la cabeza, nada de lo que el rey estaba buscando. Ya veo. Eso es muy malo. ¿Crees que Lady Castorio conocería a alguien? Como comandante de la Orden de los Paladines, parecía que tendría la oportunidad de escuchar todo tipo de noticias. Pero la reputación de Remedios hizo que en ella se detuviera. ¿Realmente usaría su cerebro para recordar cosas así? No estoy segura. Sería mejor preguntarle directamente. Sí, tienes razón. O tal vez el otro chico, la vaga respuesta debe haber significado que se sentía de la misma manera que en ella. Pero si no hay nadie, ¿qué hará? Oh, no necesito hacer nada al respecto. Si pudiéramos leer la información dejada por el lado de Haldabaoth, podría afectar la forma en que planeamos, ¿verdad? Cuando explicó algo de lo que cualquiera podría haberse dado cuenta con un pequeño pensamiento, Nella se sintió avergonzada por hacer una pregunta tan tonta. Si no hay nadie que pueda traducir, entonces supongo que no tenemos más remedio que usar mi magia, pero entonces tendremos que estar realmente atentos a Haldabaoth, porque si lo encontramos mientras yo estuviera bajo de maná, tendríamos que huir. Pero esto me da curiosidad. Es solo una página, tal vez deberíamos leerla. ¿Está realmente bien? Sí, me aseguraré de ahorrar suficiente maná. El rey se puso el monóculo y miró el documento. No era como si hubiera indicios visibles, pero la magia debía estar funcionando. Parecía que podía leerlo. Dicho esto, él no tenía ojos, así que lo único que podía pensar era que probablemente estaba leyendo. Al poco tiempo, se quitó el monóculo. Vaya que consume montón de maná. Para Nella, que había visto a un sacerdote ponerse inestable después de usar demasiado maná, el rey no parecía haberse esforzado demasiado, pero probablemente era descortés compararlo con los hechiceros normales. Debe tener una gran cantidad de maná. Mientras Nella pensaba esas cosas, el rey se acercó a la otra puerta, la abrió un poco y miró dentro por la rendija. Nella captó múltiples sonidos débiles de respiración y el olor a sangre. Apretando su arco, trató de interponerse entre él y la puerta, pero antes de que pudiera, él extendió una mano. Significaba quédate atrás. HMMM. Señorita Baraja, este lugar estaba siendo usado por los demonios, no por los subhumanos. Ese documento trataba sobre algunos experimentos que estaban realizando. ¿Experimentos que estaban realizando los demonios? Incluso antes de preguntar, sabía que no podía ser nada bueno. Sí. Cosas como cortar el brazo de una criatura y unirlo a otra o abrirlos e intercambiar sus órganos. Partiendo del precedente de estos intercambios entre parientes consanguíneos, estaban observando lo que sucedía entre humanos y otras criaturas, no solo subhumanos, también animales. Si hacían esas cosas y luego lanzaban magia curativa, eso es horrible. Pegar partes de un pariente a alguien suena especialmente loco. Entonces, cuando hacen esos experimentos, necesitan mantener con vida a las víctimas, al menos el tiempo suficiente para discernir la causa de la muerte. Con eso, se dio la vuelta y señaló con el pulgar la puerta detrás de él. Fue suficiente que Nella pudiera adivinar lo que iba a decir a continuación. Las víctimas están allí, vivas, pero aún abiertas. A pesar de que lo había anticipado, la realidad hizo que la mente de Nella se volviera negra por un momento. Luego vino la rabia contra los demonios que habían realizado experimentos tan inhumanos. Señorita Baraja, que vengan los sacerdotes de inmediato, y la comandante Custodio y los demás caballeros, deprisa. Sí, Su Majestad. En un rincón de su mente, una voz preguntó si estaba realmente bien dejarlo solo, pero era una orden de alguien confiable, sabio y poderoso. Seguramente, ella no tenía que preocuparse. La voz se apagó instantáneamente. Los sacerdotes abrieron la puerta y entraron. La forma en que sus hombros saltaron en ese momento decía más que palabras sobre lo espantosa y horrorosa que era la escena. Nella estaba mirando mientras el rey de las tinieblas les entregaba el papel que habían encontrado a Remedios y Gustav. Quiero que miren esto. Dice los nombres de las personas que están allí y lo que les hicieron. También existen estos otros documentos, pero no está claro si son más de lo mismo o algo más, como parte de los planes de Haldabaoth. ¿Pueden leerlo? Remedios echó un vistazo, frunció el ceño y le entregó el papel a Gustav. Gustav negó con la cabeza. No puedo entenderlo. Pero pudo leer esta página,
¿verdad, Su Majestad? Sí, usando un objeto mágico. El problema es que el objeto requiere mucho maná crítico que necesito conservar para la pelea contra Haldabaoth. Así que me pregunto si alguno de ustedes conoce a alguien que pueda leer esto. Podría ser alguien con capacidad de alfabetización o incluso alguien que crean que podría hacerlo. No, no puedo pensar en nadie. Los nobles del sur podrían estar escondiendo a alguien que pueda, pero lo dudo mucho. Oh. Entonces, ¿qué debemos hacer? Me gustaría que ustedes supieran cómo leer el resto de estos papeles. ¿Sería posible tomar prestado su objeto, Su Majestad? No. Es uno de los tesoros de mi nación, así que es la misma situación como no puedes prestar la espada en tu cadera tan fácilmente. Para un hechicero como yo, este tipo de objeto es más preciado que una espada. Remedios y Gustav se miraron. Entendido. Entonces haremos nuestro mejor esfuerzo. Además, tenemos otro problema. Al parecer, estos orcos fueron encarcelados aquí. ¿Qué debemos hacer con ellos? Los orcos no vinieron a atacar el reino sagrado. Haldabaoth los trajo aquí como cautivos. Interrogarlos no les estaba proporcionando ninguna inteligencia útil, por lo que no estaban seguros de cómo manejarlos. Lo tengo, ¿pueden decirme dónde están? ¿No tendrían problema en dejarme encargarme de ellos? Sí, gracias. Gustav dio instrucciones sencillas. La ciudad no era tan grande para empezar, así que no parecía que se fueran a perder. Para cuando Neya había memorizado la ruta general, un sacerdote de aspecto exhausto abrió la puerta. Oh, ¿cómo les fue? ¿Cómo está la gente? Al menos hemos lanzado magia curativa sobre aquellos que estaban vivos. Es la primera vez que tratamos a personas que han sido tan horriblemente abusadas, así que nos quedaremos un poco más y los vigilaremos. Entonces, si no pasa nada, nos gustaría sacarlos de aquí. Entendido. Luego enviaremos algunos paladines y miembros de la milicia para ayudar. Entendido, Lady Custodio. Entonces, si me disculpa, Su Majestad. El sacerdote abrió la puerta y se retiró. Al ver al sacerdote irse, los otros 4 se dieron cuenta de que no tenían nada más que hacer aquí y se dirigieron a su próximo destino. Para Neya y el Rey de las Tinieblas, eso significaba ir con los orcos. Si hay demonios alrededor, sería útil tener a alguien que pueda ver a través de las transformaciones. Le dijo el rey a Neya mientras caminaban. No se habían visto demonios en la ciudad, pero dada la presencia de escritura demoníaca, debía suponer que los demonios estaban o podrían estar cerca. ¿Los demonios se transforman? Sí, algunos de ellos, en hombres, mujeres o, a veces, animales. Oh. ¿Entonces está esperando a alguien con talento para ver a través de las transformaciones? Mis disculpas. Nunca había oído hablar de alguien como ese. O no, he escuchado una leyenda como esa. Recuerdo haberlo leído en algún libro, pero no tengo ni idea de si alguien puede. Creo que también debería preguntarle a Lady Custodio sobre eso. ¿Son las transformaciones como ilusiones? Tiendo a pensar en las ilusiones como hechizos mágicos engañosos, pero, en primer lugar, hay una gran diferencia entre una transformación y una ilusión, pero tomará demasiado tiempo explicarlo, así que permíteme omitir los detalles más finos. En cualquier caso, no debes subestimar las ilusiones. Lo aterradora que se vuelve la magia depende de lo rápido que sea el ingenio del ilusionista, y sobre todo si realmente se han especializado en lugar de simplemente holgazanear. ¿Especializarse? Así es. Por ejemplo, Perfect Illusion puede engañar a los 5 sentidos. Y alguien que haya alcanzado los poderes máximos de la ilusión puede adquirir un movimiento que solo se puede usar una vez cada pocos días, pero que le permite engañar al mundo. Engañar al mundo era un acto a un nivel que Neya ni siquiera podía imaginar. ¿Qué hazaña tan asombrosa es engañar al mundo? Por lo que he oído, puede hacer cualquier cosa que pueda hacer otro árbol mágico. En pocas palabras, incluso podrías usarlo para resucitar a los muertos. ¿Qué? Pero sería una ilusión, ¿verdad? Sí, hacer que el mundo esté bajo una ilusión es el máximo poder del ilusionista, porque si puedes engañar al mundo, entonces tu engaño se convierte en la verdad. Wow, era la única forma en que podía reaccionar. Escuchar que, si alguien dominaba la ilusión, podía hacer algo tan poderoso, era tan asombroso que no podía entenderlo. Entonces, ¿alguien en este país realiza un seguimiento de los talentos? No, nunca he oído hablar de algo así. ¿La Nación de las Tinieblas mantiene registro de talentos? Aún no lo hacemos. Me gustaría hacerlo en el futuro,
pero parece que tomará bastante trabajo. Puede que todavía falte una década más o menos. Aparentemente, el rey de las tinieblas estaba pensando en cosas incluso dentro de 10 años. Quizás esa era la diferencia, una grande, entre reyes y plebeyos. Los orcos estaban en un edificio que tenía las ventanas tapiadas desde el exterior. Era bastante grande, probablemente el segundo o el tercero más grande de la ciudad. Varios paladines se agrupaban en la puerta y parecían desconfiar de lo que había dentro. Cuando vieron acercarse al rey de las tinieblas, todos se arrodillaron en una muestra de respeto. Escuché de Lady Custodio que había orcos en este edificio. ¿Puedo entrar? Sí, por supuesto, Su Majestad. Entonces todos pueden irse y hacer cualquier otro trabajo que tengan que hacer. Los paladines miraron hacia arriba. Pero la comandante nos ordenó vigilar este lugar. No podemos irnos, ya veo. Retiro lo que dije. Con eso, el rey de las tinieblas pasó entre los caballeros y abrió la puerta. Nella lo siguió, por supuesto. Un potente olor ácido salió flotando hacia la nariz de Nella. No era veneno, le recordaba el olor de una celda de la prisión que había visitado hacía mucho tiempo con uno de los paladines. Se mezclaban otros olores que revolvían el estómago. ¿Qué demonios? Se había preguntado cuando lo había mencionado la comandante, ¿por qué trajeron a los orcos aquí? Aunque sabía que lo averiguaría pronto, las alas de su imaginación se extendieron. Si este no es un problema que solo afecta a los orcos, si podría ser un punto de reunión en la lucha contra Haldabaoth, tal vez algunos subhumanos también se resistan. Mientras pensaba, el rey siguió abriendo puertas. Ya se sentía normal tenerlo liderando el camino. Salieron de una habitación y entraron en un pasillo. Caminar en él por un momento fue suficiente para decir que este edificio estaba más sucio que una prisión. Estaba sucio de sangre, vómitos y excrementos. No podía ni empezar a imaginar lo que había sucedido aquí, pero era un ambiente terrible. Los orcos eran subhumanos tan altos como los humanos con caras de cerdo. Se decía que eran una raza pulcra. No había forma de que se quedaran en un lugar así por elección propia. Nella miró el largo dobladillo de la túnica del rey de las tinieblas y se preocupó de que su espléndida ropa se ensuciara, pero no había forma de que pudiera pedirle que esperara afuera. No había nadie con la sabiduría para reemplazarlo. Finalmente, los agudos oídos de Nella comenzaron a escuchar cosas que indicaban la presencia de una gran cantidad de seres vivos, incluido un niño llorando y una voz que sonaba como la de la madre tratando de calmarlo. Son orcos. No humanos. Nella estaba perdida. Ella nunca había considerado que tendrían familias y criarían hijos. Los orcos que llegaban a Roebel eran invasores, enemigos a los que odiar. Nunca había pensado en ellos más allá de eso. Nella todavía estaba confundida cuando el rey abrió la puerta. El espantoso olor empeoró y se oyeron chillidos. Un no muerto. Es un esqueleto. ¿Qué está haciendo aquí? Esos humanos nos vendieron a los no muertos. Mierda. ¿Controlando a no muertos? Esos sucios humanos. Mamá, ayuda. Mi hijo. El rey se detuvo en la puerta. Él también debe haber estado confundido. Solo. Cállense. Su orden hizo que la habitación se quedara en silencio. Pero solo duró un momento. Al siguiente instante, los gritos resonaron 2 veces más fuerte que antes. Lo que decían no era muy diferente. No, parecía que las voces que lamentaban su destino y decían que no les importaba lo que les sucediera mientras sus hijos se salvaran hubieran aumentado. ¡Ah! El rey dejó escapar un suspiro cansado. Luego golpeó la puerta con todas sus fuerzas. Era increíblemente fuerte a pesar de ser todo huesos, la bisagra se rompió y la puerta salió volando. Cuando golpeó la pared, hizo un ruido sorprendentemente fuerte. Los subhumanos se callaron todos a la vez. Cállense. Será mejor que el próximo de ustedes que hable se prepare. En esa atmósfera silenciosa y congelada, donde algunas madres cubrían frenéticamente la boca de sus hijos, el rey dio un paso hacia la habitación y todos los subhumanos se alejaron. No es como si hubiera venido aquí para matarlos. Todo lo contrario. Estoy aquí para liberarlos. Era difícil para un humano como Nella captar las emociones de las caras de cerdo de los orcos. Pero esta vez, ella estaba extremadamente segura. La mirada era, eso es mentira. Es una molestia si todos hablan a la vez. Hagan que un representante se presente. Después de un momento, un orco fue a dar un paso adelante, pero el que estaba a su lado lo detuvo. Luego, pasó a primer plano. Era un orco delgado,
pero parecía que debía haber tenido un buen físico en algún momento. ¿Entonces eres el representante? El orco asintió sin decir nada. ¿Qué? ¿Por qué no dices nada? ¿Podría ser porque les dijo que se callaran, Su Majestad? Pensé que se lo había permitido, pero supongo que no pasó. Permito que el orco que dio un paso adelante hable. Primero, escuchemos tu nombre. Soy Diel de la tribu Gansu. Diel Gansu. Diel, ok. Primera pregunta, ¿hay alguien aquí que no conozcas o cuya personalidad haya cambiado como si fuera otra persona? No hay nadie así aquí. Ahora, dime por qué están todos presos aquí. ¿Sabes sobre el demonio Haldabaoth? Por supuesto. Él es mi enemigo. O más bien, vine aquí, al reino sagrado, para matarlo. Sus rostros decían, definitivamente es una mentira. Ciertamente, antes de que Neya lo conociera, podría haber pensado lo mismo. Pero ya no más. Ella se mostró a su lado y habló. Su Majestad está diciendo la verdad. Soy ciudadana de este país, así que escuchen. Haldabaoth los trajo junto con el ejército subhumano para invadir esta tierra. La expresión de Diel cambió ligeramente. Espera, ¿un humano? Creo que una mujer. ¿Crees? Neya se preguntó qué se suponía que significaba eso, pero no podía distinguir el sexo de los orcos por la cara. Debía ser lo mismo para ellos. No estamos atacando a este país. No debería haber una sola tribu de orcos que cooperara con Haldabaoth. Es decir, resistimos, así que nos trajeron aquí como castigo. ¿Qué les hizo una vez que estuviste aquí? La pregunta pareció sorprender a todos los orcos, no solo a Diel. Las que parecían madres abrazaban a los niños. Neya también podía escuchar arcadas y otros ruidos de vómitos. Honestamente, ¿qué está haciendo ese demonio? Murmuró el rey para sí mismo. Parece que hice una mala pregunta. ¿Debería traer agua, o hay algo más que quieran? Su actitud cambió por completo. Parecía extremadamente nervioso. Quizás se sentía culpable por hacer que los orcos revivieran recuerdos dolorosos. Probablemente era menos respetuoso para ella pensar en tales cosas, pero él parecía casi un padre tratando de consolar a un niño que uno de sus hijos hizo llorar. Así debe pensar un rey cuando ve a los humanos y a los orcos como súbditos de su país. Para los habitantes del reino sagrado, los subhumanos eran enemigos. Si estuvieran en la misma posición, probablemente no tendrían nada amable que decirles. No queremos nada especial. Por favor, no nos hagas hablar de lo que pasó. No sería divertido escucharlo, y para nosotros fue un infierno. Si nos ordenara hablar, no tendríamos otra opción, pero por favor al menos déjenos hacerlo donde nadie más pueda escuchar. Al escuchar a una orca llorando suavemente, Neya estaba aterrorizada. ¿Qué demonios les hicieron? Esto es un problema. Murmuró el rey de las tinieblas, pero sucedían tantas cosas que Neya no sabía a qué se refería. Además, sí. Si están en contra de Haldabaoth, también estamos aquí para preguntar si les gustaría cooperar con nosotros, ya que tenemos un enemigo común. Diel bajó los ojos. Una vez, quisimos pelear, pero ya no. Después de todo lo que los demonios nos hicieron pasar, nuestros espíritus se quebraron. No nos queda valor. Entonces, ¿qué harán si los libero? De ser posible, nos gustaría volver a nuestra aldea, y si alguno de nosotros permanece allí a salvo, nos gustaría llevárnoslo y mudarnos lejos a algún lugar donde Haldabaoth nunca pueda alcanzarnos. El rey asintió. Entonces, ¿qué hay del dominio que nos negamos? Sabemos lo peligroso que es disgustarlo. Sería más inteligente estar de acuerdo de vez en cuando y luego huir con todas nuestras fuerzas en un punto en el que parezca que podemos escapar. Pero nada es peor que la traición. Entonces, si nos negamos ahora, al menos podemos tener una muerte menos dolorosa. ¿Qué? Su negativa era tan firme que el rey de las tinieblas parecía confundido. Pero Neya entendía también los sentimientos de Diel que dolía. Hasta que conoció al rey, pensaba que los no muertos también eran enemigos de todos los seres vivos. Mi dominio no es un lugar horrible ni nada por el estilo, incluso tenemos una población diversa de subhumanos. Mentiras, debe estar mintiendo, no puede engañarme a mí ni a ninguno de los demás, deben ser subhumanos no muertos. Un Diel medio loco era el antiguo yo de Neya. Por eso era su deber como alguien con más experiencia explicar lo que había aprendido sobre la verdadera naturaleza de este rey. Su Majestad está diciendo la verdad. Puede que sea un no muerto,
pero también se las arregla para mostrar bondad a los vivos. Ama a los niños y gobierna a los subhumanos por igual, y sus subordinados lo respetan. Como prueba de ello, construyeron enormes estatuas. Señorita Baraja. Eso es realmente suficiente, así que si pudieras, pero Su Majestad, por favor. De verdad, solo por favor. Si estaba diciendo por favor, realmente tenía que detenerse. ¿Humana? ¿Está siendo controlada mentalmente? No. He visto su nación con mis propios ojos. El primer subhumano que conocí fue un naga. Un murmullo atravesó a los subhumanos mientras intercambiaban miradas. Algunas voces preguntaron, ¿qué es un naga? Pero ella los ignoró. También había un subhumano con cara de conejo. No soy residente de la Nación de las Tinieblas, y es cierto que el tiempo que pasé allí fue corto, pero aún sé que la gente que vive allí no tiene las expresiones de dolor y miedo que tenías hace un minuto. Y, por supuesto, no estaban heridos como ustedes lo están en este momento. Los subhumanos miraron sus cuerpos demacrados. Habían perdido tanto peso que eran como palos. Es como ella, la señorita Baraja, dice. Aún así, estoy seguro de que no pueden creernos. Pero les prometo por mi honor como Ainzoalgaon que nunca serán tratados tan irracionalmente si yo estuviera gobernando sobre ustedes. Eso es porque todo lo que gobierno me pertenece. Si uno de mis súbditos se lastima, eso significa que una de mis pertenencias ha sido dañada. Y no se preocupen, si dicen que no quieren vivir bajo mi gobierno, no les obligaré a hacerlo. Deberían vivir como gusten. Por ahora, arreglaré las cosas para que puedan regresar a su aldea. ¿Por qué está siendo tan amable? A Nella le pareció que Diel había dejado de lado sus ideas preconcebidas y había visto al verdadero rey de las tinieblas por primera vez. Oh, quiero derrotar a Haldabaoth. Eso significa que los subhumanos que trajo aquí están en mi camino. Así que enviarlos de regreso a su aldea es una forma de socavar su poder. ¿Qué quiere decir? Si hacen correr la voz de que soy amable, a diferencia de Haldabaoth, podría causar disturbios dentro de su ejército o incluso algunas deserciones. Ah, ya veo. Era difícil creerle a alguien cuando el trato solo parecía beneficiar al propio lado, pero parecía que los subhumanos, como los humanos, tenían más probabilidades de confiar en alguien si un trato mostraba beneficios para ambas partes, pero no creo que sea tan fácil. La mayoría de los subordinados de Haldabaoth están sedientos de sangre. Incluso si regresamos a nuestro pueblo y hacemos correr la voz, dudo que tenga mucho efecto. Está bien. Solo quiero hacer todos los tipos de movimientos que pueda. Y si Haldabaoth está gobernando por miedo, puede haber subhumanos que estén dispuestos a rebelarse contra él. Así que me repito, ¿pero estás seguro de que no quieres cooperar conmigo en la lucha contra él? No podemos. Le dije, en este momento simplemente no tenemos la fortaleza. Ya veo. Eso es muy malo, ¿y tampoco tienen ganas de venir a la Nación de las Tinieblas? No es mala idea entrar bajo la protección de alguien tan inmensamente poderoso como usted. Pero no podemos decidir eso por nuestra cuenta. Tal vez aceptemos la oferta después de discutir con los demás. Diel, Donbass, sé lo que quieres decir. Pero no podremos defender nuestra aldea por nuestra cuenta con este demonio alrededor. De cualquier manera, este habría sido nuestro destino. El orco llamado Donbass debía haberlo entendido. Se mordió el labio y bajó los ojos. Ya veo. Si tienen la intención de venir a la Nación de las Tinieblas, tendrán todo mi apoyo como su rey. Hay muchos tipos de personas viviendo en mis tierras. Me gustaría que trabajaran junto a ellos y vivieran como súbditos de mi país. El tono del rey se había suavizado. En el reino sagrado, los subhumanos eran enemigos, pero en la Nación de las Tinieblas, los subhumanos eran conciudadanos. ¿De dónde viene esa enorme diferencia? Nella se dio cuenta de la respuesta de inmediato, de Su Majestad, debido a su inmenso poder. Realmente todo se reduce al poder. Supongo, está bien, les proporcionaré suficiente comida para que vuelvan a su hogar. Y soldados como escoltas. Me imagino que tomará mucho tiempo y esfuerzo llegar a casa en su condición. ¿Está dispuesto a hacer tanto por nosotros? Ciertamente. Derramen lágrimas por la generosidad del rey de la Nación de las Tinieblas y cuéntenselo a todos los que conocen. Entonces, señorita Baraja, ¿podría salir de la habitación? Voy a realizar un ritual secreto que la gente de fuera del país no debería ver. Entendido.
dijo Neya, pero cuando se iba, no pudo evitar sentirse un poco sola. Lo que dijo tenía perfecto sentido, pero, aunque ella lo entendía, se encontró luchando por aceptarlo. Desde el otro lado de la puerta rota que habían apoyado, la cantidad de ruidos de respiración de orcos que podía oír disminuyó rápidamente. Era como si salieran de la habitación y tal vez lo estuvieran haciendo. El rey había estado diciendo que podía teletransportarse una vez que conociera un lugar, por lo que probablemente estaba usando ese poder en ellos. Finalmente, apenas pudo oír nada, y cuando, después de un rato, escuchó el chasquido de un solo par de pasos, únicamente fue el rey de las tinieblas quien apareció ante la puerta. Siento haberte hecho esperar. En lo absoluto, la habitación era un cascarón vacío. Debió haber usado un hechizo que Neya ni siquiera podía imaginar para teletransportarlos a todos. O tal vez tenía alguna otra forma, como un objeto mágico. Ahora bien, reunámonos con Lady Castorio y averigüemos cuál es el plan. Sí, Su Majestad. Después de dejar el campamento de orcos, los dos le preguntaron a un paladín que encontraron dónde estaba Remedios. En la entrada del edificio al que fueron dirigidos, no la encontraron a ella sino a Gustav. Oh, Su Majestad. Estaba a punto de llamarle. Gustav se veía diferente de la última vez que lo habían visto. Había vida en su voz, y estaba tan alegre que era como si la luz de la esperanza se desbordara de su interior. Quizás se había encontrado con una forma de superar alguna parte de su difícil situación. Quizás preguntándose lo mismo, preguntó el rey de las tinieblas, ¿pasó algo? Parece que tienes buenas noticias. Sí. Hay alguien a quien nos encantaría que conociera. Venga por aquí, por favor. Quizás era un noble influyente o un miembro de la familia real. Gustav llevó al rey de las tinieblas sin ella, por alguna razón, a una habitación. Sentados en dos de las sencillas sillas de madera del interior estaban Remedios y un hombre demacrado. Ambos se levantaron para saludar al rey. Gustav presentó al hombre. Este es el amo Caspond, hermano mayor de la reina santa. Ciertamente, una vez que se señaló, el hombre se parecía al perfil del segundo rey santo grabado en las monedas de oro del reino. Los ojos de Neya se abrieron al saber que en realidad había sido encarcelado aquí. Amo Caspond, este es el rey de la nación de las tinieblas, Ain Soal Gaun, su majestad Ain Soal Gaun. Nos está ayudando, no sé cómo agradecerle, su majestad. Estoy encantado de conocerle. Tal como él dijo, soy el hermano cuya inteligente hermanita se le adelantó. Remedios frunció el ceño ante lo que percibió como un comentario desagradable. Pero parecía que no podía comportarse normalmente ante alguien en la fila para suceder a la reina santa, así que todo lo que hizo fue bajar los ojos. Ah, ya veo. Encantado de conocerlo, Sir Caspond. Los dos se miraron durante un rato. Neya se preguntó qué estaban haciendo, pero finalmente el rey de las tinieblas extendió una mano y Caspond la tomó. Por lo general, la persona superior era la que ofrecía un apretón de manos. El sentido común diría que comparado con alguien que está en la línea de ser rey, un rey real, aunque sea de un país pequeño, sería superior. Y sería natural ser humilde ante alguien que le brinda ayuda. Neya supuso que el rey había esperado para ofrecer su mano por un momento por respeto. Es tan modesto y de mente amplia. Neya estaba impresionada. Vio a Gustav sentir con admiración por el rabillo del ojo. Su Majestad, me disculpo por encontrarme con usted en un estado tan lamentable. Preferiría estar presentable con ropa apropiada para nuestras posiciones. No tienes nada de qué avergonzarte. La elegancia de un noble no es cuestión de vestimenta. Debes estar exhausto después de estar preso durante tanto tiempo. Continuemos la conversación sentados. Eso es muy considerado de su parte. Me ocuparé de eso. Cuando soltaron sus manos, el rey se sentó primero, seguido por Caspond. Estoy tan contento de que estés bien. ¿Por qué te encerraron en esta área? Porque me las había arreglado para correr tan lejos. El barón Bagunen fue de gran ayuda. ¿Cómo está, comandante Custodio? Después de que hablamos por última vez, ¿te lo llevaste? Sí. Las heridas del barón Bagunen no eran muy graves y no ponían en peligro su vida. Pero el mal ambiente lo dejó físicamente agotado, por lo que está profundamente dormido. ¿Los sacerdotes no pueden hacer nada con su magia? Me encantaría que nos prestara su sabiduría. Los sacerdotes usaron el maná que tenían para curar a los heridos, así que ahora están descansando. Mis disculpas, pero a menos que sea urgente, deberíamos conservar maná. Bueno,
Supongo que no puedo discutir eso, comandante. Pero hizo todo lo que pudo para traerme hasta aquí a salvo, así que sí es posible. Ya ves lo que quiero decir, estoy seguro, no fue Remedios sino Gustav quien entendió y se inclinó profundamente. Ahora bien, hay un asunto urgente sobre el que me gustaría obtener confirmación. ¿Hay alguien en esta región que pueda ver a través de transformaciones o ilusiones? ¿Por qué pregunta eso, Su Majestad? Estar en guardia en caso de que un demonio esté al acecho entre los prisioneros disfrazados. Caspond miró a Remedios. Comandante, ¿puede responder a la pregunta de Su Majestad? Ah, mis disculpas, pero seré yo quien responda como segundo al mando. Nunca he oído hablar de nadie con habilidades como esa. Mientras el rey pensaba con un Caspond presionó a Remedios. Si Su Majestad está tan preocupado por eso, debe ser importante. ¿Juran por los dioses que no sabes nada? Los dos paladines asintieron y Caspond se volvió hacia ella. No hay forma de que una escudera como yo conozca a alguien así, pensó, pero también se apresuró a asentir. Escudera Baraja, usted tampoco conoce ninguno, ¿eh? ¿Qué? No se sorprenda tanto, la comandante me dijo su nombre. Agradezco su trabajo atendiendo a Su Majestad. Gracias. Neya hizo una reverencia, nerviosa. Así es. Es una excelente asistente. Ojalá tuviera una escudera como ella. Debe estar bromeando, su voz tembló. Al ver eso, Caspond y el rey se rieron entre dientes, pero sus rostros reasumieron sus expresiones solemnes inmediatamente después, aunque el rey estaba inexpresivo. Odio revelar mi ignorancia de esta manera, pero ¿los demonios tienen la capacidad de transformarse en otras personas? Los demonios pueden transformarse para corromper a la gente, pero no es como si se conviertan en alguien específico. Simplemente se transforman en humanos. No usan la cara de alguien como modelo. Entonces, sí, mezclado con los prisioneros, hay alguien a quien nadie reconoce, debemos vigilarlo. Entonces, necesitamos que los prisioneros se controlen entre sí. Una ilusión lo haría un poco más complicado. Con una ilusión, podrían convertirse en alguien específico. Bien, como, el rey lanzó un hechizo, y su cabeza de cráneo se convirtió en la de Caspond. Esto es una ilusión. Pero es de bajo nivel. Como ven, ni mi ropa ni mi voz han cambiado. Y no es como si copiara sus recuerdos o pensamientos. Entonces, si hacemos que la gente hable con alguien que los conoce bien, de inmediato será claro. La cara de calavera blanca del rey volvió. Hay varias formas de manejar la ropa y la voz, así que lo mejor es conversar y ver. Neya se dio cuenta con un sobresalto de que la pregunta que les había hecho a los orcos antes era una precaución contra este problema. Siempre es tan brillante. Es sorprendente cómo se las arregla para considerar todas estas cosas diferentes. Ya veo. Bueno, ya escucharon. Pónganse a trabajar. Por favor, espere. También podemos anticipar la aparición de un demonio mostrando su verdadera naturaleza. Creo que debería permanecer cerca de alguien fuerte como la comandante Custodio. Ah, entendido. Me aseguraré de operar con ella alrededor. Gustav inclinó la cabeza. Sir Caspond, eso era todo lo que quería confirmar. Si tienes algo más, muy bien. Su Majestad, mi plan es regresar al sur. Siento que necesito reunirme con el ejército y traerlo aquí al norte para atacar. Estuve cautivo con varios otros nobles, así que quiero saber de ellos y crear un plan que tenga en cuenta quién de ellos podría ayudar. No conozco a los nobles de este país, así que si crees que eso es lo que deberíamos hacer, probablemente esté bien. ¿No vas a asaltar otros campos para liberar a más prisioneros? Por ahora no. Moviéndonos a través del territorio bajo el control de Haldabaoth, terminaremos sobresaliendo demasiado y no podremos rescatar muchos rehenes. Además, nos ralentizará. Quiero evitar perder más vidas como resultado de intentar salvar personas. Entonces, ¿qué hay de dejar que la gente escape hacia el sur y asaltemos los campamentos por nuestra cuenta? Comandante Custodio, es usted quien me permite sentarme, pero no hemos escuchado su opinión. La voz de Caspond era completamente diferente a cuando estaba hablando con el rey. Remedios reprimió su enfado y dijo, estoy de acuerdo con usted, hermano de Su Majestad, Sir Caspond. Pero ya atacamos dos, incluido este. Podría haber represalias, ¿qué hacemos al respecto? Nada. Caspond se encogió de hombros. No creo que podamos retomar este territorio sin muertes.
Podría haber decenas, cientos o incluso miles de muertos. Pero tenemos otras prioridades. Neya vio que tanto Remedios como Gustav estaban conmocionados por la forma en que estaba hablando de abandonar a la gente. Neya solo podía sentir fríamente que esto era lo que se esperaba de la realeza. Amo Caspar, ¿ha cambiado, eh? Solía ser tan bondadoso cuando se trataba de la gente. ¿A qué quiere llegar, comandante Custodio? ¿Estás decepcionada, Fe? La expresión de Caspón se deformó. Sus labios se torcieron para mostrar los dientes. Su mirada se había agudizado y se había llenado de burla. Si hubieras experimentado ese infierno, tu personalidad también habría cambiado. Ya no podrías decir cosas tan bonitas. Me siento mal. Parece que no has oído lo que nos hicieron. Deberías preguntarle a alguien. Entenderás cuán impíos son los demonios. Parecía otra persona. O quizás sea más exacto decir que algo oscuro y turbio se filtraba a través de la expresión que se había obligado a usar. De ser posible, me gustaría matar a todos los subhumanos, miró al rey de las tinieblas, y el rey se encogió de hombros. Después de que los interroguemos, pueden hacer lo que quieran. Aunque ya liberé a los orcos, bueno, eso no se puede evitar, aunque es terriblemente desafortunado. Por otra parte, los orcos pasaron por los mismos horrores que nosotros. ¿Me los habría entregado a cambio de una espada sagrada? Soy un hechicero, por lo que una espada no hace mucho por mí. Caspón se rió débilmente en respuesta a la broma del rey. El rostro sin emociones de Remedios contrastaba con su semblante pálido. Había sonado mucho como una broma, pero Caspón debía haber estado hablando en serio. Neya se estremeció. ¿Qué se le pudo haber hecho para que odiara incluso a los subhumanos encarcelados lo suficiente como para regalar un tesoro real? Entonces, ¿vas a abandonar esta ciudad? Si es posible. Aún así, primero tenemos que curar a los prisioneros liberados y enviar un mensajero al sur. Si pudiera quedarse aquí por lo menos una semana, sería muy apreciado. Una vez que retomemos esta tierra, agregaré la recompensa que pueda a lo que la comandante Custodio le haya prometido. Maravilloso. Lo esperaré con ansias. Un minuto después de que el rey de las tinieblas saliera de la habitación acompañado por Neya. Oga. Dijo Caspón. Ahora que se ha ido, podemos pasar al tema principal. Sí. Será todo un desafío proteger a tanta gente mientras viajamos. Sería genial si pudiéramos conseguir algún tipo de refuerzos del sur o algunos carruajes o algo para usar. Caspón sonrió levemente ante la sugerencia de Gustav. No seas ridículo, ¿quién dijo que íbamos a hablar de eso? El tema principal no es cómo viajar al sur. Seré franco. No tengo ninguna intención de escapar al sur de inmediato. Vamos a enfrentarnos con el ejército de Haldabaoth aquí. Eso es demasiado imprudente. Remedios continuó después de la exclamación de Gustav. Puede que tengamos las murallas de la ciudad, pero si estuviéramos rodeados y nos quedáramos sin comida, ese sería el final. Solo un tonto libraría una batalla de asedio sin refuerzos. Remedios no usaba mucho la cabeza, pero se podía confiar en ella cuando se trataba de combate. Gustav sintió con la cabeza de acuerdo con su afirmación confiada. Aún así, tenemos que luchar aquí. Las miradas de desconcierto de la pareja hicieron que Caspón sonriera aún más fríamente mientras explicaba. Escuché que el rey de las tinieblas está conservando su maná para la pelea contra Haldabaoth. Al ver a Gustav asentir, Caspón continuó. Pero eso causará problemas. Derrotará a Haldabaoth, tomará a las sirvientas y regresará a su nación. Pero lo necesitamos para deshacerse de los subhumanos que han entrado en nuestro reino. Necesitamos ponerlo en una situación que lo obligue a ayudarnos. Pero eso rompería nuestra promesa con él. Si usa su magia para matar a unos pocos subhumanos, menos súbditos del reino sagrado tendrán que ser sacrificados. Entonces, ¿cuál quieren elegir? ¿Una promesa a un no muerto o la vida de súbditos inocentes? Una mirada de angustia apareció en el rostro de Gustav, mientras que Remedios respondió sin cambiar su expresión en absoluto. Los súbditos inocentes del reino sagrado, por supuesto. Entonces ahí tiene, comandante. Así que tenemos que hacer que pelee. Pero como hicimos una promesa, necesitaremos una buena razón para romperla. ¿Es por eso que vas a comenzar un enfrentamiento contra el ejército de Haldabaoth? Sí. Más específicamente, comenzaremos a prepararnos para dirigirnos al sur, pero tomará demasiado tiempo, por lo que el ejército nos rodeará.
No tendremos más remedio que pedir ayuda al rey de las tinieblas. ¿Qué piensas? Remedios y Gustav intercambiaron una mirada que decía, no está mal, pero, hay un problema, ¿no nos pondrá en desventaja el hecho de que use su magia cuando llegue el momento de luchar contra Haldabaoth? Escuché que no toma tanto tiempo recuperar maná. Mi hermana decía lo mismo. La hermana de Remedios había sido sacerdote. Si era algo que ella había dicho, nadie podría objetar realmente. Permitiremos deliberadamente que algunos subhumanos escapen. Entonces atraeremos al ejército de Haldabaoth aquí, antes de que se acabe la comida. Me pregunto cuántas tropas aparecerán. Los tres ya habían intercambiado información. Estimaron que las tropas de Haldabaoth después de la batalla anterior eran un poco menos de 100.000. Había ejércitos de 12 razas y luego otras 6 razas que no eran tan numerosas para un total de 18. Las 12 razas eran hombre serpiente. Un tipo de subhumano que tenía la cabeza de una serpiente. Se decía que eran pariente de los Lizardman, Armat. Una raza que recordaba a las ratas bípedas con pelaje como el acero. Se decía que eran pariente de los Quaggoa, Caven. Como simios un poco más grandes que los humanos. Sin ojos por atrofia, Serun. Una raza viscosa con la parte superior del cuerpo como anguilas a la que le brotaban los brazos y la parte inferior del cuerpo como gusanos índigos. Aunque parecían grotescos, el hecho de que los hechizos dirigidos a subhumanos eran efectivos contra ellos indicaba que en realidad eran subhumanos. Blades. Una raza parecida a un insecto con hojas parecidas a espadas que sobresalían del dorso de sus manos y estaban cubiertas de exoesqueletos como armaduras. Al igual que los Serun, eran clasificados como subhumanos porque eran susceptibles a la magia dirigida a los subhumanos, o runners. Subhumanos con patas de caballo que sobresalían en carreras de velocidad. Tenían una resistencia asombrosa y apenas requerían descansos mientras corrían. Spidan. Subhumanos que recordaban a las arañas con 4 brazos largos y delgados y piernas delgadas. Podían hacer ropa con el hilo que escupían. Las prendas confeccionadas con esos hilos eran duras como el acero. Stone Eaters. Poseía armas primitivas. Aterradoramente, tenían la habilidad de escupir piedras que comían. Esas rocas podían volar fácilmente 100 metros y no tenían problemas para abollar una armadura de hierro. Pero como no podían lanzarlas indefinidamente, eran menos formidables si uno podía soportar los ataques iniciales. Ortigas. Como los Kentaurosis, solo mitad bestia carnívora en lugar de mitad caballo. Más fuerte en combate que los Kentaurosis, pero no corren tan rápido. Magiroses. La habilidad mágica innata les permitía usar hechizos de nivel 4. El tipo de magia que podían ejercer aparentemente se manifestaba visiblemente en sus cuerpos como tatuajes. Los más fuertes estaban cubiertos de pies a cabeza. Algunos de ellos también eran hechiceros, y en esos casos se rumoreaba que podrían usar hasta el nivel 5. Quizás esos eran individuos de nivel Lord Teropone. Una raza de habitantes de los acantilados que sobresalían en el deslizamiento. También podían volar, pero requería bastante energía, por lo que solo podían hacerlo durante una cierta cantidad de tiempo al día. Y después de eso, ni siquiera podrían planear. Mientras no volaran, podían lanzar ráfagas de viento cortantes contra las que era difícil protegerse incluso con armadura, por lo que eran más fuertes cuando no volaran. Luego estaban los Bufolk. Las otras 6 consistían en razas que tenían miembros que eran muy fuertes individualmente o que no tenían una tendencia a vivir cerca o cooperar. Ogros. PRIUM, una raza similar a los ogros que poseían el control sobre la tierra y eran considerados por algunos como una especie poderosa. Sus poderes especiales estaban profundamente asociados con la tierra y el terreno. BAUM, similar a los PRIUM, pero con poderes de agua en lugar de tierra. Nagarajas. Una raza de personas con cuerpos de serpientes escamosos equipados con brazos. Aunque su nombre era similar a Naga, en realidad ambas eran razas completamente diferentes y no se llevaban bien. Nacidos con la capacidad de lanzar varios hechizos, a veces también usaban armas y armaduras. Spriggans. Una raza con la capacidad de cambiar de tamaño a voluntad. Esencialmente buenos, los Spriggans malvados eran extremadamente raros. Pero ya fueran buenos o malos, si se salían de control, eran imposibles de manejar. Zoohostias.
con cuerpos superiores de hombres bestia y cuerpos inferiores de bestias carnívoras. Esta era una raza similar a las Kentaurosis y ortigas. Llevaban armadura laminar y llevaban escudos ovalados. No tenían ninguna habilidad especial, pero servían bien como caballería pesada que poseía el poder y la ferocidad de los animales salvajes. Dado que los Oostias eran individualmente bastante fuertes, los ortigas a menudo dependían de ellos. Se podría decir que su relación se parecía a la de goblins y hobgoblins. Pero dado que los Oostias carecen de habilidades especiales, no eran enemigos terriblemente difíciles para los aventureros que podían usar flayos similares. Aún así, en un enfrentamiento frontal, un equipo oricalco tendría una dura pelea mano a mano. Según el Rey de las Tinieblas, el enemigo podría estar vigilando su base, ¿verdad? En ese caso, probablemente sepan sobre las tropas aquí, por lo que es mejor asumir que el enemigo también sabe qué tipo de números tenemos nosotros. Eso significa que no enviará demasiados, lo que funcionará a nuestro favor. Pero hay un problema, la comida, sí. Los sacerdotes deberían poder hacer algo con su magia, pero incluso si hiciéramos que gastaran todo su maná, aún así, no alcanzaría. Y no podemos simplemente comernos a los subhumanos como ellos nos comen a nosotros. Remedios y Gustav parecían disgustados, pero los tres sabían que algunos subhumanos se comían a los humanos. Y era por eso que sabían que si hacían una batalla para ver que suministros resistirían más tiempo, perderían. Cada campo de prisioneros funcionaba como un almacén repleto de comida para subhumanos. ¿Cuánto tiempo durará nuestra comida? Deberíamos Ya se han dado las órdenes para hacer el cálculo. Y también estoy comprobando si tenemos un herrero que pueda adaptar algunos de los equipos de los subhumanos para que podamos usarlos. Buen trabajo, comandante. La reunión del trío en preparación para un escenario de batalla de asedio continuó por un tiempo. Después de poco más de una hora, debían haber llegado a una conclusión en la que todos estaban de acuerdo, intercambiaban sonrisas. Oga. Preparémonos para un asedio. Una semana después, cuando tenían menos comida y realmente necesitaban comenzar a dirigirse hacia el sur, el ejército subhumano apareció en el horizonte, pero era una fuerza mucho mayor de la que habían esperado.